Regresamos aquí a Panorama Inmobiliario y me da muchísimo gusto recibir aquí a mi buen amigo Roberto Núñez. Él es director de Softec, consultoría inmobiliaria en la zona del Golfo. Hola, Roberto. Mari, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, que me da tanta pena con Roberto porque le digo que no lo había invitado, qué bárbara, soy una grosera, pero bueno, no importa. Ya estás acá y quiero que empecemos con la información cruda y real de los datos. Para quien no sabe, Softec, ¿a qué se dedica? Pues tiene el pulso exacto de cómo se está moviendo en cuanto a métricas, la vivienda principalmente en toda la República Mexicana. Entonces vamos a empezar a nivel general, ¿cómo está la oferta y la demanda habitacional en términos generales en la República? Sí, mira, pues de entrada muchas gracias, Mari, por invitarnos a platicar de este tema que siempre es muy, muy interesante. Tenemos una escasez de oferta actual en todos los segmentos de vivienda. Mira, para darnos una idea, y voy a tratar de no hacernos bolas con los números, pero okay. Más o menos luego te hace bolas. Más o menos México país requiere alrededor de entre 800 y 1 millón de casas nuevas al año. Uh-huh. Ese es el crecimiento que se requiere. En épocas de auge, digamos, del sector inmobiliario, del sector vivienda, llegamos a producir por ahí de 600, 700 mil viviendas nuevas. Wow. Entonces, la diferencia es autoconstrucción. Ajá. O sea, porque crece. La demografía no te espera, no. Y entonces hay que vivir en algún lado. Entonces, esa diferencia se cubría con autoproducción y el resto era lo que llamamos producción de vivienda nueva formal. Ok. ¿Sale? Eso es por ahí de entre el 2006, 2010, que estábamos produciendo como país entre 500, 700 mil viviendas. Entonces, en números cerrados, de cada 100 viviendas nuevas, 50 o 60 eran producidas por desarrolladores formales. Hoy día, para que sea comparable, de cada 100 viviendas nuevas, solo 35 están siendo producidas por desarrolladores formales. Más o menos la mitad de lo que se venía haciendo. La mitad de lo que se producía. Y si queremos ser todavía más crudos con el número, a nivel nacional en el 2017, prepandemia, estábamos vendiendo cerca de 350 mil unidades. Ahorita estamos cercanos a las 200 mil, 180, 200 mil unidades a nivel nacional. Entonces, demanda hay, oferta no suficiente, por muchas razones. Esto es multifactorial, no hay una sola causa, pero desafortunadamente donde más pega esa escasez de vivienda es en los segmentos económicos. Claro. Entonces ahí es donde tenemos un mayor déficit. Digo, esto hace 4 años que cambió el gobierno que estaba ahora en el gobierno federal, quitó un modelo que se llamaba subsidio. Este subsidio beneficiaba a los de la base piramidal, los que menos ganan, que son 2.8 UMAS para abajo, uh-huh, y que les daban un apoyo que equivalía más o menos como 80 mil pesos, más o menos. De 50 a 80 mil pesos. Entonces, se los quitan y pues obviamente toda esta base, que es la mayoría de las personas que están a lo mejor cotizando en el Infonavit, que es la mayor productora de créditos hoy por hoy, porque pues es la que abarca muchísimas personas. Entonces quita este subsidio y a partir de eso también se viene un relajo con todos los desarrolladores, porque entonces no pueden colocar el producto que en ese momento tenían. Exacto. Ese es uno de los factores y es muy importante. O sea, cuando no hay que perder de vista que para tener oferta de vivienda, sí, tienes que pasar por una serie de procesos y tiempos, y en el momento que ya tienes inventario disponible, no necesariamente el análisis que hiciste al principio ya empata con lo que ya tienes disponible.
tú cuando tienes o haces tu análisis financiero, pues proyectas hacer tu vivienda para 600,000, 700,000 pesos y un perfil de usuario. Si te cambian las políticas o si se ajustan las políticas, por ejemplo, de subsidio, ese usuario se desperfila. Entonces, lo que pasa, y Canadevi, por ejemplo, ha sido muy enfático en esos temas, el desperfilamiento del comprador es ya cada vez es más grande, porque ya no le alcanza. O sea, esa persona que podía acceder a una vivienda de 350, 400, 500,000 pesos, ya no puede hacerlo. Entonces no tiene la capacidad de compra por sus ingresos ni el apoyo del subsidio que tenía antes. Entonces eso ha provocado que el desarrollador deje de producir esa vivienda, entre otras cosas. No es la única, pero entre otras cosas eso es uno de los motivos principales. Sí, ahora por ejemplo hablabas precisamente de la demanda. La demanda sigue creciendo y seguirá creciendo porque lo hemos comentado. Las familias, pues bueno, crecen los hijos y pues a lo mejor familias que tienen 2, 3 hijos y ahí de una vivienda, por ejemplo, que se estaba necesitando, salen otras 2. Sí. Es como los gremlins. Les echas agua y se multiplica. Este es por un lado. Y por otro, por ejemplo, bueno, también familias que se divorcian, que son muchos factores. Entonces, esta demanda sigue creciendo y sigue creciendo. Y lo más complicado es que no solo los desarrolladores se han visto imposibilitados por llenar esta demanda, sino también las entidades que deberían de cubrirla no lo hacen. Entonces, ¿cuáles son los posibles escenarios que se tiene que hacer a corto plazo? Yo siempre digo, ya ni a largo, ya ahorita es mañana. Se tiene que ver para poder salir. Mira, hay una... Es muy claro que hay un desperfilamiento entre la oferta y la demanda. O sea, no todo lo que se ofrece le alcanza a todos los que lo demandan, y me explico. O sea, hay vivienda que hoy es residencial plus, arriba de 3 millones, que es necesaria, sí se necesita, pero que hoy está producida en exceso, porque los desarrolladores vieron en eso un mejor margen, una mejor rentabilidad de negocio, que eso es muy importante. Ganaban más, en pocas palabras. Exactamente. Sí. Pero no hay tanta oferta para ese tipo de vivienda. Entonces, la vivienda que hoy demanda más, que es la de, déjame llamarle, de abajo del $1,000,000 en todos sus segmentos, es la que tiene mayor demanda, pero es hoy la que menos se oferta, porque en principio no hay suelo habilitado para esto. Entonces, cuando empiezas a conjuntar todos los efectos de por qué no hay, una es, dejó de ser rentable para el desarrollador. 2, el suelo ya es muy caro para hacer esa vivienda, lo cual te impacta en la rentabilidad. 3, y no estoy hablando que sea en ese orden, el comprador ya no le alcanza con sus ingresos tradicionales a llegar a ese esquema, y entonces lo que hacen los desarrolladores es subirle un nivel, migran al siguiente nivel de oferta. Entonces, ese es uno de los factores más importantes. Infonavit, Fobiste, e inclusive los institutos de vivienda de los estados, que algunos han desaparecido y otros empiezan a tomar vuelos, tienen que enfocar sus baterías no solo a apoyar a uno, sino a alinear el proceso, que eso es lo difícil. Claro. Entonces, hoy, por ejemplo, yo siento que está desperfilado el modelo o el nuevo modelo de Infonavit, en el sentido de de los nuevos polígonos. Ese es un tema. Y desperfiló en lo que ya estaba en proceso muchas cosas. En sus siguientes etapas, ya no te da. Entonces, ya por eso va a ser muy difícil que vuelva a haber desarrollos muy grandes, alejados y de nivel económico accesible para la población de menos ingresos. Fíjate que acá yo siento como que es contradictorio. Por una parte, la mayoría de los estados no han de verdad hecho énfasis en los planes de desarrollo, donde pueda haber un cambio de densidades
porque de verdad está imposible. Eso es por un lado. Por otro, ya está, la mayoría de la tierra está sobrevalorada en el caso acá de Puebla, yo te puedo decir por el efecto Lomas de Angelópolis, toda la zona de por ahí está imposible. Cuando en un momento la mayoría de lo que estaba ahí era ejido. Entonces, en teoría era como muy económico. Hoy por hoy, pues bueno, está imposible. ¿Cómo van a hacer tanto las autoridades que en este momento hoy dicen es que los desarrolladores de vivienda no quieren desarrollar vivienda económica? Pues no les da. ¿Cómo van a comprar un terreno donde... Y en una ocasión lo platicamos un día que fuimos, ¿cómo pueden un desarrollador de vivienda hacer un desarrollo económico con un valor alto de terreno? La única manera que eso puede ocurrir es cuando tienes mucha densidad autorizada. Por ejemplo, eso es algo que no lo hay ahorita. Exacto. Entonces, si tú hoy quieres que un terreno que tiene un precio relativamente alto, y no pongamos valores, porque eso depende mucho de la densidad que se autorice. Claro. Quieres ofrecer vivienda de menor valor, la única manera es que la densidad de ese terreno sea elevada. Y eso hoy no está pasando. No. O sea, eso hoy no está pasando. Y déjame ir un poquito más allá. Más o menos la inversión inmobiliaria en Puebla, y hablo de vivienda, industria, comercio, debería estar entre los 25,000 y 30,000 millones de pesos al año. Debería. No estamos llegando a eso, y esa es una necesidad. Entonces, los planes de desarrollo estatales y municipales sí tienen que alinear, porque no es un secreto que la industria de la construcción detona muchas cosas. Mucho. Entonces, si no tenemos esa inversión, nos estamos rezagando, no solo en ofrecer vivienda a quien la requiere, porque se requiere. O sea, hagamos lo que hagamos, vamos a crecer el parque habitacional de manera formal. Sí o sí. Exacto, de manera formal o informal, va a crecer. Entonces, que logremos eso, pero además que logremos en conjunto impulsar la inversión inmobiliaria, hablando particularmente de Puebla, en el estado. Comercio, parques industriales, aquí en Puebla hay un requerimiento, una necesidad de parques industriales formales muy grande, no la estamos atendiendo. Y entonces se va conjuntando todo eso. Entonces esa inversión que deberíamos tener, no la tenemos. Pues esos 25, 30 mil millones de pesos se están yendo a otros lados. Yo creo que ahorita estamos alrededor del 50% de esa inversión, pudiendo tener un impacto mucho más grande, y ahí sí es necesario el trabajo, pues tanto de las autoridades como de los gremios empresariales, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué va a pasar con este grupo, esa base piramidal de gente que está necesitando vivienda, que no le alcanza por uno u otro motivo, y que de verdad cada vez ven imposible poder tener acceso a una vivienda? ¿Qué va a pasar? ¿Esta gente va a seguir toda la vida viviendo o rentando una vivienda, o ya van a dejar de comprar vivienda eventualmente? ¿Qué va a pasar? Mira, en Softec lo hemos comentado. Hoy el parque habitacional, déjame llamarlo de vivienda económica, alcanzaría para lo que viene. El problema es que no le estamos dando el impulso al que ya tiene una vivienda para que crezca. Entonces, eso es por un lado, y por otro lado, rehabilitar esos espacios luego es necesario. Tenemos que lograr que el parque habitacional que hoy existe de vivienda económica se regenere, se mejore, crecerlo en la proporción debida y darle las facilidades tanto al nuevo comprador, que hoy no las tiene, como al que ya tiene su vivienda, que ya tiene un patrimonio. Eso es muy importante, que pueda dar el brinco para la siguiente. Claro. Si logramos hacer eso, esas subidas de escalera, vamos a generar economía. Entonces, esa movilidad va a ser muy importante, no solo para el Estado, no solo para la familia, sino para los nuevos adquirientes. O sea, va a haber disponibilidad. Okay. A ese nuevo adquiriente sí hay que darle las posibilidades de llegar. Si no, va a crecer.
O sea, y como tú bien dices, va a crecer en la casita que ya tenía la tía, la abuelita, en el terrenito de al lado, ahí se harán su autoconstrucción. O en algunos lugares que hemos visto se genera autoconstrucción informal y luego la autoridad tiene que invertir en programas de regularización. Exacto. Así que sale más caro. Y sale más caro. Pues sí, digo, finalmente eso es algo que siempre ha pasado, no es novedoso esto que estamos comentando, y precisamente por esa experiencia que ya se ha tenido en años anteriores debería la autoridad adelantarse, digo, porque no creo que no se hayan dado cuenta de esta situación. Y es la realidad que el sector inmobiliario es uno de los que más genera economía a lo largo de los tiempos, no ahorita en la actualidad. Me mandabas un archivo donde hablaba precisamente de estas cifras de crecimiento proyectado a 25 años, me parece. Mira, sí, o sea, dentro de las 17 ciudades en los próximos 25 años que van a duplicar su PIB, está Puebla. Eso es una buena noticia. O sea, Puebla es la cuarta zona metropolitana más importante del país. Puebla, además de ser un clúster automotriz muy importante, y que cuando tú analizas los números por sector, ves que sí se refleja. La pandemia nos quitó cosas, ¿no? Pero la importancia del sector automotriz en Puebla pues es evidente, pero hay otras industrias alrededor. Entonces Puebla en los próximos 25 años va a duplicar su PIB y se van a requerir en los próximos 10 años 400,000 nuevos empleos en la zona metropolitana. Y vamos a requerir 200,000 nuevas viviendas en los próximos 10 años, no en los 25. Entonces, ¿de qué monto, más o menos? Ponle en promedio, o sea, vamos a necesitar 200,000, pero en promedio, entre promedio, millón y medio, valores actuales. Ok. Pero pues la gran mayoría. 40 millones en 5 años. Entonces, Puebla no se puede detener. No. Puebla hoy es clúster automotriz, pero ya también es un clúster médico. Sí, muy importante. A mí me impresiona la cantidad de gente que viene a atenderse. Sí. Por no hablar del clúster universitario. Sí. O sea, Puebla ya tiene una dinámica propia, independiente de todo el tema automotriz que fue el motor. Claro. Aparte de pues todo el tema turístico, cultural del estado. Pues sí, hay otras ramas de la economía que están empujando. O sea, y Puebla va a crecer sí o sí. Entonces, o se alinean los astros para que esto funcione, o vamos a seguir teniendo un déficit de oferta formal pues algunos tiempos. Y nada más para tener un dato adicional, si hoy decidiéramos arrancar un proyecto inmobiliario, hoy, para yo poder escriturar la primera vivienda, no van a pasar menos de 36 meses. Entre que encuentro terreno, lo formalizo, permisos, licencias, proyecto ejecutivo, cambios de servidores públicos. Cambio de servidores públicos, obtención del crédito en su caso, levantamiento, construcción, no van a pasar menos de 36 meses si eres muy eficiente. Entonces, el rezago hoy pues es grande y vamos con un desfase de 3 años, ¿no? Wow. Entonces, si no nos apuramos, el déficit que hoy tenemos de oferta va a seguir creciendo, los inventarios claramente están cayendo, están cayendo. No hay suficiente oferta, entonces tenemos que hacer algo pues ya, pronto. Claro. Ay, no, pues bueno. Digo, se oyen los datos muy duros y finalmente quise que esta información fuera así tal cual, porque a veces, no, pues sí, está bien. Efectivamente hay una demanda de vivienda, sí la hay y la va a seguir existiendo, pero la oferta está caída. Es correcto. Y por muchos factores. ¿Con qué cerramos, mi querido Roberto? Pues ahora sí que yo creo que lo importante es tener la claridad de lo que puede pasar. El futuro depende de nosotros. También. Lo podemos construir literalmente. Así es. Entonces hay que pensar en lo que se necesita y trabajar en eso, alinear nuestros proyectos para que sean proyectos exitosos. Pegar ladrillos no es hacer proyectos. Hay mucho atrás, ¿no? Entonces
pensemos en ese futuro, diseñemos nuestro futuro y trabajemos en eso. O sea, es factible hacerlo, tanto como entidades privadas, empresas, como gobiernos. Hay manera de resolverlo, pero hay que trabajar. Sí, hay que trabajar. Y acuérdense siempre que la información nos ayuda a tomar buenas decisiones en el futuro. Así es, Mari. Muchísimas gracias. Roberto Núñez, director de Softec Consultoría Inmobiliaria en la zona del Golfo. Y bueno, pues vámonos a un corte, queridos amigos, y esto es Panorama Inmobiliario.